Bienvenidos a Aprende Cripto. Nuevamente traemos al canal información con respecto a la token Muscle, ya que muchísima gente me lo ha estado pidiendo, así que deja en los comentarios si eres Team Muscle o si eres parte del Muscle Pack. Déjame en los comentarios y házmelo saber porque tenemos, como dice la miniatura de este video, nuevas noticias excelentes con respecto a esta criptomoneda. Vamos a explicar un poquito de una alianza con una criptomoneda que la tenemos aquí, que es Bolt Inu, ¿sí? Y vamos incluso a analizar un poco del parte del roadmap y nuevas noticias incluso de un enlistamiento que tenemos con respecto a la token Muscle dentro de un nuevo exchange, por si te interesa conocer con respecto a esta nueva información. Además también tenemos un poco de análisis de Bitcoin y te voy a dar una diferencia entre lo que hace realmente el Smart Money, que es decir, compra ciertas criptomonedas, por ejemplo Pepe o Ladies, antes de que todo el FOMO ocurra, ¿correcto? Y no luego cuando ya todo el mundo está comprando y compran en máximos históricos, que es lo que no debes hacer. Así que te invito a que te suscribas a este canal porque como ves hemos tenido información nueva, información caliente, porque también tenemos información con respecto a la token MyLady que me lo han estado pidiendo y es información bastante caliente y tiene relación con Elon Musk. Así que no te saltes ninguna parte de este video. Y te recuerdo que en todos mis videos tienes el enlace al grupo de Telegram totalmente gratuito donde te estoy enseñando. E incluso si tú hubieras leído el manual de estructuras de mercado, hubieras entendido qué pasó aquí con respecto a Bitcoin dentro de 4 horas o incluso dentro del nivel diario que hizo un doble techo, que lo hemos estado analizando desde días anteriores cuando se formó este doble toque en la resistencia, ¿sí? Entonces comencemos. Bueno, como te explicaba, si tú te vas a la página oficial de Muscle Token, puedes irte al Twitter oficial de Muscle Token, que aquí también tienes la página oficial y donde encuentras toda la información con respecto al roadmap, qué es lo que quieren hacer los tokenomics, cómo está distribuida esta criptomoneda. Sale esta opción de Swap and Burn, cambiar y quemar, ¿sí? Y es una unificación con lo que es Bolt Inu, ¿sí? Aquí te permite conectar tu wallet. Mira, por ejemplo, Wallet Connect, Coinbase Wallet mediante OKX, ¿sí? Le damos, por ejemplo, a Wallet Connect. Se va a conectar, escanea el código, bla, 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 bla. Sí, y bueno, vamos a reiniciarle porque yo no voy a indicar esta parte. Pero lo interesante con respecto a esta quema y este swap es, mira, si nos vamos aquí a la parte de swap, te permite también manejarte bajo la red de Binance Smart Chain y te invita a que compres, por supuesto, Bolt Inu, porque esta alianza es lo que permitió, esta unificación, esta pantalla que la que tú ves aquí. Pero también nueva información con respecto a la token Muscle es que si tú te vas a su página oficial, existió un enlistamiento hace varios días, hace 2 días recién, con respecto a P2B. Mira, aquí te dice directamente desde la página oficial de Twitter de P2B, porque esta es información verdadera. Muscle Token va a ser enlistada en P2B. Esta es una innovación dentro del mundo de las criptomonedas y se enfoca en proteger a los inversores y construir una reserva aplicada para la venta de tokens, bla, bla, bla. Sí, bueno, esta es información porque si es que tú te vas a CoinMarketCap, vamos a buscarla. Primero vamos a hablarte acerca de Bolt Inu, porque Bolt Inu no es una criptomoneda nueva como lo es Muscle Token, lo cual da un punto a favor, un punto positivo para todas esas personas que están dentro del ecosistema de Muscle, unirse y tener alianzas, partnerships con respecto a estas nuevas criptomonedas. Por ejemplo, esta criptomoneda, Bolt Inu salió alrededor, no, aquí vamos a ver en la parte de todo, estaba viendo mal, salió alrededor, si no me equivoco, en abril del 2022, por lo cual esta no es una criptomoneda nueva y se encuentra enlistada en varios exchanges. Mira, está enlistada en Gate.io, Huobi, Polyones, BitGet y Mexi. Recuerda que en la parte de la descripción tienes el enlace para que te crees tu cuenta en Mexi, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos a la parte de intercambios y buscamos P2B,
hasta la parte de P2B, se encuentra en el puesto 24 encima de Bitmart. Algo bastante interesante. Primero porque esta token Muscle no está enlistada en CoinMarketCap. Hasta donde yo sabía, por ejemplo, no sé si lo han enlistado. Donde yo sabía, no está enlistada actualmente. O en CoinGecko no está enlistada. Pero el enlistamiento en un exchange es algo bastante interesante. Porque, mira, aquí tienes la gráfica del Token Muscle Index Screener que yo te la he venido indicándose ya varios días. Es una gráfica con ciertos soportes y ciertas resistencias. Mira, aquí en la línea verde tienes la resistencia o el último all time high, porque ha venido rebotando 1, 2, 3, 4 en mecha varias veces, lo cual indicaría si es que el precio va a subir, va a buscar esta resistencia de los 16,987. Y mira, ahorita nos encontramos en un soporte de los 67,13, es la línea en blanco, vamos a pintarla en celeste, que también era un soporte que yo dibujé hace bastante tiempo. Mira, porque vamos aquí, luego de su enlistamiento formó una resistencia aquí, un toque, dos toques y luego la volvió a romper. Y lo que siempre te he dicho, una vez que se rompe resistencias, generalmente estas resistencias se convierten en soportes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Se convirtió en un soporte, se convirtió en otro soporte. Y mira, incluso la paciencia paga, porque aquí tenemos una persona que quizás hizo compras promediadas o que en verdad apostó al proyecto. Una compra aquí generó alrededor de un 100% de su inversión. Imagínate, aquí recuerda que tenemos un soporte importante y que un precio, desde el precio que se encuentra en celeste hasta su all time high, te genera un rendimiento de tu inversión de alrededor del 155%. Recuerda que nada de lo que te digo es consejo financiero. Tú debes hacer tu propia investigación, pero ya harás los cálculos y verías cuántos tendrías dentro de tu inversión. ¿Por qué? Porque te explico, dentro de la parte de roadmap habla cosas interesantes que lo vamos a ver en otro video, por supuesto, pero a diferencia de criptomonedas, por ejemplo, Milady, que recién salió. Mira, nosotros si nos vamos a la página oficial de Milady, es bastante parecida, es una shitcoin, es una meme coin que no tiene utilidad, que no tiene ni siquiera un roadmap. Vamos a ver qué dice en su roadmap. Dice fase 1, launch, CoinGecko, enlistarse, más de 1000 holders. Si no me equivoco, es bastante parecida a la página web de Pepe que lo hemos visto en videos anteriores. Recuerda que en el canal hay una información de Pepe, partnerships. Es bastante parecido a lo que dice Pepe, pero lo interesante con respecto al MyLady meme es que, por ejemplo, aquí si tú vas al Twitter de Elon Musk hace ya un día, si no me equivoco, tuiteó, no está Elon Musk, él no es Elon Musk, tuiteó una meme que hacía referencia a esta criptomoneda. Aquí tenemos, vamos a bajarle la parte de Elon Musk. Aquí dice, no es un meme, yo te amo o yo te quiero, haciendo referencia a esta criptomoneda, lo cual hizo que el precio de esta criptomoneda creciera alrededor de un 13,000%, algo bastante loco. Pero recuerda, personas se aprovecharon de esto porque quizás tenían información privilegiada. ¿Y por qué te hago referencia a esto? Mira, si tú te vas, mira, aquí dice Luke on Chain, hace una referencia que esta persona compró no, esta no es la persona. Sí, esta es la persona que tiene. Mira, Smart Money gastó alrededor de $19,569 en Ethereum para comprar 11 trillones de ladies antes que Elon Musk tuiteara. Mira, si nosotros vamos aquí a esta información y nosotros le damos clic en Dbank, habla información con respecto a las transacciones. Sí, y te voy a hablar un poquito de análisis on-chain, porque si tú copias, mira la dirección y te vas a Etherscan, vamos a hacerlo directamente para que tú lo veas. Tú vas a pegar y puedes ver todas las transacciones de esta billetera, ¿sí? Pero lo que nos interesa con respecto a Lady son las transacciones específicamente de Lady. Mira, aquí te dejo un tip que tú puedes ir a la parte de Token Holdings y puedes ver todas las
las monedas que tiene esta billetera y actualmente se encuentra con $772,000 en 8 trillones de ladies. Esta persona aquí tiene la información. Compró 19,569. Ya tú harás los cálculos de cuánto dinero tiene porque aún no vendido. Porque aquí dice, vendió 3 trillones, alrededor de 293,000. Esto es únicamente profit. Y aparte de este profit que ya sacó, tiene lo que te menciono aquí al precio actual, $772,000 en esta criptomoneda. ¿Sí? Si nos vamos a la parte de las transacciones únicamente de Lady, vamos a ir a la parte última. Esta persona ya vino acumulando un día 15 horas y vino acumulando justo antes de que se dé el tweet. Algo bastante peculiar porque si muchas personas dicen que es Elon Musk, yo no te puedo confirmar, pero lo que sí te puedo confirmar es que tuvo información privilegiada para haber comprado antes del tweet, ¿sí? Compró y luego cuando ya empezó el tweet empezó a vender en lotes. Pero aquí el contraste que yo te quiero hacer es esta persona, y aquí vamos. Esta persona o este chico menciona compró 4 trillones de ladies, alrededor de 582,000 con 547,000 Ethereum, ¿sí? Y su precio promedio es tal y actualmente se encuentra en pérdida porque compró bastante alto. Compró luego de que salió la noticia, ¿sí? Mira, si nosotros nos vamos aquí, vamos a la parte de DBank y vemos aquí las transacciones. Ahorita esta criptomoneda se encuentra en pérdida, alrededor de menos 50%, con 500,000 más o menos dentro de su billetera. Si vamos aquí, se encuentra alrededor en valor de ladies alrededor de 497,000 y compró alrededor de 582,000, pero compró 4 trillones. Mire, esta persona ahorita tiene la cantidad de 5 trillones, por lo que acumuló luego de que salió ese tweet, por lo cual indica que se encuentra ahorita en pérdida. Por lo cual yo te recomiendo en este tipo de criptomonedas, recuerda tener una inversión que estés dispuesto a perder y generalmente no comprar en el dip, es decir, no comprar cuando la criptomoneda ya subió de precio. Por ejemplo, si tú te vas a Milady, no comprar en estos máximos históricos y ver cómo tu inversión va cayendo, porque como te mencionaba, este tipo de criptomonedas ni siquiera tiene un roadmap sólido, no tiene partnership, como lo vimos en Muscle Token, pero a pesar de eso, el FOMO, la inclusión de Elon Musk, hizo que esta criptomoneda subiera de precio, algo bastante loco. Así que recuerda siempre hacer tu análisis técnico, porque ahorita se encuentra enlistada en, vamos a verlo, Gate.io, Bybit, Huobi y Bitget. Y si no me equivoco, ya se encuentra enlistada para hacer futuros. Lo que yo te recomiendo, si lo vas a hacer en short, recuerda bajo apalancamiento, porque esta criptomoneda se mueve con una volatilidad bastante alto, y siempre hacer tu análisis técnico. Así que déjame en los comentarios qué te parece, porque vamos a finalizar el video con información con respecto a qué está haciendo Bitcoin, porque ahorita se encuentra bajando. Y mira, si nosotros nos vamos aquí a la parte de estos gráficos, yo te mencionaba, y ten en tus gráficos este precio, 26,000. Aquí vamos a ponerle en blanco 26,604, porque si nos vamos a la parte de semanal, este es un soporte semanal que ha venido corrigiendo, golpeando. En caso de romperla, mira, esta criptomoneda podría buscar incluso los precios de los 26,000 a tocar la media móvil de 200 periodos, que luego de que la rompió nunca la volvió a retestear, ¿sí? Así que ten mucho cuidado, porque si estuvieras en mi grupo de Telegram gratuito, hubieras visto que aquí se formó, vamos a marcarlo, se formó un doble techo. Un doble techo indicaba que en caso de romper la línea del cuello, iría a buscar la parte del inicio de la estructura, que es el inicio de este cuadro de liquidez que yo te mencioné y que lo tocó el día de ayer. Así que las personas que están en short y que estuvieron en short, reporten sus profits en los comentarios. Y esto es lo último con lo que me despido. Recuerda suscribirte y darle like a este video si es que te gustó, porque todos los días estoy continuamente subiendo información que te puede servir a ti para tus inversiones.